Buenas, doctora. Hola, ¿cómo Hola. están chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Una pregunta. Sí, Los temas de hoy son nutrición en cirugía y balance hidroeléctrico. Cardio posteriormente y entonces puede comportarse tardíamente como si fuese algo cardiogénico y necesitar inotrópicos. Y ahí es en el caso en donde habría una combinación de los dos, pero inicialmente, para que no se les haga lío, fisiopatológicamente se puede clasificar en esos grandes grupos. Aunque después en la práctica clínica es más difícil hacer el diagnóstico, digamos, pero fisiopatológicamente para entenderlo es mejor dividirlo así. claro, Doctora, y una pregunta, por ejemplo, usted dice que se trata, digamos, el desenlace como un shock cardiogénico, trataría con inotrópicos y, por ejemplo, ¿en qué momento se trataría el que llevó, digamos, a que el corazón falle, que es el shock séptico? Porque es como tratar la parte cardiogénica, pero dejarle todavía la causa de base. ¿Se No, no, tratan no, no. simultáneamente? Claro, no, no, siempre hacemos todo a la vez. En el shock séptico, como les dije ayer, el tratamiento es la fuente, la causa de la infección y las medidas de reanimación. Si es una neumonía serán antibióticos, si es una apendicitis será una cirugía. Es decir, siempre se tiene que tratar la fuente. Lo que pasa es que a veces tan exagerada esta cascada de inflamación o a veces llegamos tardíamente o la persona consulta tardíamente y puede haber un compromiso del miocardio por estas citoquinas que generan una alteración en la contractilidad del miocardio. Pero siempre se trata todo desde un inicio, digamos, es una emergencia médica. Bien, en el, en gracias. el mismo ejemplo, bueno, hablando de un paciente séptico que se puede presentar a nosotros con vómitos, con diarrea, entonces va a tener un componente hipovolémico que puede estar desencadenado por un proceso infeccioso, o sea, un cuadro séptico donde tiene también el componente hipovolémico. Entonces, la emergencia médica es tratar de identificar rápidamente este síndrome de shock e instaurar todas las medidas en forma sucesiva y simultánea. Y ante la sospecha de que el paciente tiene un cuadro de sepsis o shock séptico, bueno, está lo que se habló ayer la doctora Magalí, de la hora, el paquete de medidas para la primera hora y bueno, es lo que vamos a ir viendo en los sucesivos prácticos para que a ustedes les quede bien fijado, sobre todo en la sepsis, que cada día, a pesar de los grandes esfuerzos, no logramos disminuir que haya un impacto en la mortalidad porque hay un reconocimiento tardío y una reanimación tardía. Bien, muchas gracias, doctora. Esperamos, bueno, unos minutos más, recién es las 3:01, igual ya hay 120 conectados.
Si alguien quiere preguntar algo más, hable ahora o calle para siempre. Buenas tardes, ¿cómo están, doctora? ¿Cómo le va? Buenas Quería tardes. hacer una pregunta con relación a la clase de ayer. La clase quedó grabada, va a estar a disposición el video de la clase de ayer. Las clases sé que se están grabando. Bueno, ahí me estaba escribiendo recién con la secretaria de cátedra, así que, porque ahora ella lo que hizo fue el link que puso desde la cuenta del doctor Valerio. Entonces está alguna de las dos secretarias admitiendo a todos. Si, no sé cómo es la metodología, si habitualmente las suben en la cátedra o no, pero bueno, las clases sé que se están grabando. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo estoy conectado de fuera de Argentina y por un error en el horario me conecté y me quedé esperando una hora, se conectaban algunos, 2, 3, se volvían a desconectar y ahí estuve una hora hasta que desistí. Y resulta ser que me acabo de dar cuenta que el problema está en que no había tomado la previsión del cambio horario. Entonces no quería perder la clase, quería ver la posibilidad pues de poder ver la clase el día de ayer. Y eso, bueno, se lo podemos preguntar a la secretaria y si no vos directamente preguntarle si hay acceso a esa clase. Listo, gracias. Doctora, buenas tardes. Le hago una consulta con el tema de asistencia. ¿Cómo están Sí. tomando el presente? Por ejemplo, ayer yo trabajo y pude estar en la primera clase con el doctor Valerio y en la clase de ustedes estuve hasta la mitad y me tuve que ir. ¿Cómo se toma eso? La asistencia, sé que lo que se tiene en cuenta es la asistencia a los prácticos. En los teóricos no se toma asistencia. No sé si eso ha cambiado la metodología. Eso se lo podemos preguntar al doctor Valerio o a la secretaria. En los prácticos sí, lo que nosotros hicimos hoy es con los que se unieron al práctico y fue el primero, había una discrepancia en cuanto a la fecha, el link, pero bueno, en la medida que todo eso se fue subsanando, quizás hoy puede haber habido algún ausente o alguien que no se haya podido conectar, les pedimos que nos avisen eventualmente para tenerlo en cuenta el presente. Pero con los teóricos, hasta donde yo tengo entendido, no se toma asistencia en los teóricos. Ah, bueno, muchas gracias. Nada, son las 5. Sí, empecemos. Empecemos. La última pregunta. La diferencia entre SIRS y sepsis. En los dos puede haber infección. Eso es lo que me confunde un poco al momento de diferenciarlos, porque en ambos hay infección. Sí, mira, en realidad esto es un cambio de concepto que hubo. Antes se definía, anteriormente, antes del 2016, se hablaba de sepsis utilizando 2 criterios de SIRS más infección. Posteriormente, con la campaña, a partir del año 2016, con la campaña Sobreviviendo a la sepsis, se especificó un poco más esto y se habla de sepsis cuando hay falla de órganos y para detectarlo se usa el score que yo les dije, el SOFA o el Quick SOFA. En realidad porque el SIRS o los signos y síntomas que tiene en cuenta el SIRS son muy inespecíficos. Por ejemplo, si vos tenés una persona con una faringitis, fiebre que tenga 38, 39 grados, puede estar taquipneico, y no tener una falla de órgano, no manifiesta esta gran cascada o respuesta inflamatoria exagerada del organismo frente a la infección. Por eso sepsis se definió posteriormente de la forma en la que yo te digo, pero en general el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica son la presencia de esos 2 signos más una infección. Y vamos a hablar de sepsis cuando haya específicamente falla de órganos detectada por esos scores que yo les di,
que sea la puntuación de 2 o más. No sé si te aclaré la pregunta. O sea, entonces que en el CIRS no hay falla de órgano, todavía no. En realidad el CIRS es esa definición simple que te di, la presencia de 2 o más. No necesariamente tiene que haber falla de órganos. Ahora, sí puede evolucionar a una falla de órganos. Por ejemplo, una pancreatitis te da un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, puede tener esos signos que yo te dije y puede evolucionar posteriormente a falla de órganos. O un trauma, inicialmente puede tener un CIRS y después tener falla de órganos, pero no lo define la falla de órganos, sino es la presencia de 2 o más de los criterios que yo te di. Ah, perfecto. Ahora sí me quedó claro. Gracias. De nada. Bueno, chicos, vamos a empezar porque a las 16 viene otro teórico, entonces hoy no nos vamos a poder extender. Bueno, vamos a iniciar con la primera clase de nutrición, así que lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Maga, ¿se ve bien? Te falta agrandarla, poner en presentación de pantalla completa. ¿Ahí no se ve? No, se ven las diapositivas al costado también. A ver, espera. Vamos a hacer de nuevo. Ahora, Ahí sí se está, ahí se está cargando. Listo, ya está. ¿vamos? Bueno, Sí. chicos, vamos a empezar entonces ahora con la clase de nutrición, que la vamos a enfocar y dirigir un poco más hacia la parte de cirugía. Bueno, vamos a empezar esta primera parte de la clase hablando de definiciones. Según la Organización Mundial de la Salud, el estado nutricional es la condición del organismo que resulta de la relación entre las necesidades nutritivas individuales y la ingestión, absorción y utilización de los nutrientes que están contenidos en los alimentos. El estado nutricional en condiciones normales va a ser un resultante del balance entre lo que consumimos y lo que requerimos, lo cual va a estar determinado no solo por la cantidad, sino también por la calidad de los nutrientes de la dieta y cómo son utilizados de manera completa en nuestro organismo. ¿A qué se refiere el término desnutrición? El término desnutrición hace referencia a un estado patológico que es ocasionado por la falta de ingestión o la absorción de los nutrientes. Esto me genera un déficit nutricional que me va a repercutir en el estado de salud. ¿Qué consecuencias me trae aparejada la desnutrición? Trae un aumento en la morbilidad y mortalidad de los pacientes hospitalizados, un aumento de la estadía hospitalaria, un aumento de los costos de salud, y todo esto tiene que ver porque hay un mayor riesgo de complicaciones. Fíjense que desde hace más de una década que ya se describe la importancia de la nutrición en las complicaciones de las cirugías. Las causas más frecuentes de reingreso a los 30 días de una cirugía al hospital son complicaciones gastrointestinales, infección quirúrgica y problemas relacionados con la nutrición. Se ha descrito también recientemente que el soporte nutricional, tanto perioperatorio ya sea oral o enteral, impacta en la reducción de la mortalidad, morbilidad, incluyendo también las infecciones quirúrgicas. La desnutrición hospitalaria es un cuadro clínico iatrogénico, ya que es evitable. En general, los pacientes quirúrgicos son pacientes que están muy bien estudiados
pero están muy bien investigados, pero mal nutridos. Se hacen todos los exámenes complementarios que me permitan llegar al diagnóstico, establecer la técnica quirúrgica, pero los cirujanos no suelen tener tan en cuenta cómo es el estado nutricional del paciente. También tiene que ver con una falta de indicaciones nutricionales durante la internación. Es común que no se realicen evaluaciones nutricionales preoperatorias y que también nos falten indicaciones de un soporte nutricional adecuado en el postoperatorio. Muchos pacientes llegan al hospital en estado de desnutrición debido a enfermedades, pero otros pacientes pierden peso corporal luego del ingreso, que eso es lo que en la mayoría de las veces puede ser evitado. ¿Qué prácticas hospitalarias afectan el estado nutricional de un paciente internado? Y bueno, el paciente frecuentemente tiene supresión de tomas de alimentos por la frecuencia de realización de pruebas diagnósticas. Muchas veces las pruebas diagnósticas, bueno, por distintos motivos, el paciente hace un ayuno de 12 horas y se suspende y se reprograma para el otro día y vuelve a estar en ayuno. También hay un abuso en la indicación de hidratación parenteral glucosada como único aporte nutricional. Hay una falta de valoración de las necesidades, de los requerimientos del paciente y si hubiese un incremento de sus requerimientos por la patología que lo llevó a estar institucionalizado y un retraso en su instauración. Y muchas veces también tiene que ver con la administración de fármacos que interfieren en el proceso de la nutrición. Los pacientes quirúrgicos son especialmente propensos a presentar desnutrición, dado la patología que motiva su ingreso, que en gran porcentaje de los casos son patologías oncológicas, el periodo de ayuno, que está condicionado por la técnica quirúrgica, especialmente en la cirugía digestiva, conceptos que en la actualidad han ido cambiando y ahora lo vamos a ver, y las posibles complicaciones postoperatorias que pueden, una vez que se presentan, me pueden llevar al paciente a la persistencia de un estado de hipercatabolismo. El apoyo nutricional en el paciente en el preoperatorio, en el paciente que está desnutrido, como mencioné antes, demostró reducir el riesgo de complicaciones postoperatorias. Pero cuando nosotros estamos frente a un paciente que requiera una cirugía de urgencia, uno no debe posponer este soporte, esta terapia nutricional, por más que está demostrado que el mejor estado nutricional va a disminuir el riesgo de complicaciones. Esto es lo que les mencionaba recién, son conceptos que ya llevan más de 2 décadas, pero no hay una adherencia masiva, digamos, todavía en nuestro medio. Este programa, el programa ERAS, fue descrito en el año 2001. En el año 2001, un grupo de cirujanos y anestesiólogos de Europa conformaron un grupo que le llamaron el Grupo de Estudio ERAS, que es para la mejor recuperación postoperatoria. Ellos lo que hicieron fue una revisión sistemática de la literatura para identificar los cuidados perioperatorios óptimos en la cirugía. Desarrollaron un plan de cuidados perioperatorios que denominaron protocolo ERAS, que ahora lo vamos a ver más en detalles. Este plan de cuidados está destinado a disminuir el estrés quirúrgico y acelerar la recuperación postoperatoria en un contexto de seguridad para el paciente. Lo que se incorporó fueron 20 intervenciones pre-, intra- y postoperatorias multidisciplinarias de tipo quirúrgico, anestésico, de enfermería, kinésico y nutricional. El protocolo ERAS tiene 3 piedras angulares, fíjense ustedes. La cirugía mínimamente invasiva, la utilización de analgesia multimodal y las intervenciones nutricionales. Este es el protocolo. ¿Cuáles fueron las medidas nutricionales que se tomaron en cuenta? Ellos las dividieron en 3 etapas, en el preoperatorio, el intraoperatorio y en el postoperatorio.
Las intervenciones multidisciplinarias en el preoperatorio, de mayor importancia, fíjense acá, que es evitar el ayuno preoperatorio prolongado, hacer una adecuada evaluación del soporte nutricional. Con respecto a las medidas en el intraoperatorio, se vio que el uso de anestésicos de corta duración, que esta es la anestesia multimodal, evitar la sobrecarga hídrica, las cirugías mínimamente invasivas, bueno, impactaban en un mejor pronóstico de los pacientes quirúrgicos. Y dentro de las medidas en el postoperatorio, bueno, estaba el reinicio de la alimentación postoperatoria de manera precoz. En los pacientes que puedan ingerir alimentos por vía oral dentro de las 24 horas de la intervención, siempre que sea posible, y si no, pensar en una nutrición enteral precoz. ¿Qué consecuencias me trae el organismo la desnutrición? Y fíjense ustedes que hay impacto en todos los órganos y sistemas. A nivel cardíaco, lleva pérdida de masa muscular, a nivel del aparato digestivo, vamos a verlo también más adelante, las alteraciones que se producen en la mucosa intestinal, que es una barrera defensiva para el ingreso de gérmenes y endotoxinas al organismo, a nivel del sistema inmunológico, endocrino, a nivel de la piel, llevando a una mala cicatrización de las heridas, también a nivel del sistema nervioso central, riñón y pulmones. ¿Cómo está compuesto el organismo? ¿Cuál es la composición corporal normal? El peso corporal está compuesto por una parte que es la masa grasa y la masa magra. La masa grasa está distribuida en el tejido adiposo subcutáneo, en la grasa asociada a los órganos y en los lípidos que forman parte constitutiva de las membranas y los lípidos que se encuentran circulantes. La masa magra está en la masa muscular, tanto esquelética como cardíaca, en las vísceras, en la masa ósea, en las proteínas circulantes y en los fluidos corporales. Sí que es importante que tengan en cuenta que no existen proteínas de reserva en el organismo. Perdonen el WhatsApp. No existen proteínas de reserva en el organismo. El 100% de la proteína corporal está cumpliendo algún tipo de función. El organismo tiene, frente a una situación de ayuno, mínimas reservas de nutrientes, que está dado por el glucógeno hepático y muscular y los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo. Cuando la situación de ayuno se ve prolongada en el tiempo, en el organismo se producen una serie de adaptaciones metabólicas para evitar utilizar las proteínas como energía. Entonces, es muy importante que en el ayuno preoperatorio tengamos en cuenta las complicaciones que pueden aparecer, ya que se puede exacerbar la respuesta al estrés quirúrgico, se puede agravar la insulina resistencia, puede aumentar la pérdida proteica y pueden haber daños a nivel de la función gastrointestinal. El ayuno nos va a deplecionar de las reservas energéticas. Entonces, en el momento previo al estrés quirúrgico, por el contrario, se ha visto que un aporte de carbohidratos va a permitir un almacenamiento de glucógeno y mantener el organismo en un estado metabólicamente activo al inicio de la cirugía, atenuando la respuesta de resistencia a la insulina. Eso que les explicaba recién está descrito en las guías ESPEN, que son las guías europeas de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, donde ustedes ven los niveles de evidencia, que son altos. Está demostrado hoy en día que el ayuno perioperatorio desde la noche anterior a la cirugía es innecesario en la mayoría de los pacientes, que se debe administrar una solución de carbohidratos la noche anterior a la cirugía y hasta 2 horas antes en la mayoría de los pacientes sometidos a cirugía mayor. Por esto que les explicaba recién, para no deplecionar las reservas energéticas y en el momento previo al estrés quirúrgico, tener un almacenamiento máximo de glucosa y este estado metabólicamente activo. Se vio también que los pacientes que no tengan riesgos específicos para la aspiración pueden beber líquidos claros hasta 2 horas antes de la anestesia y sólidos hasta 6 horas antes de la anestesia.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la terapia nutricional. El objetivo de la terapia nutricional es, como mencioné recién, atenuar esta respuesta metabólica al estrés y proveer las proteínas necesarias para bien prevenir o tratar el catabolismo proteico y tratar de lograr un balance nitrogenado que sea neutro. Con respecto a la evaluación y el manejo nutricional, ya lo mencioné recién, que tiene que formar parte del tratamiento integral del paciente quirúrgico y debemos enfocarnos en identificar precozmente a aquellos pacientes que requieran un soporte nutricional, de manera de poder instituirlo de manera agresiva, temprana, para disminuir estos riesgos que conllevan, que son secundarios a la desnutrición preexistente en el paciente hospitalizado. Se ha visto que la desnutrición es un factor de riesgo independiente para la aparición de infecciones, para la mayor morbimortalidad, para la duración de la estadía hospitalaria y obviamente conlleva un aumento de los costos. Cuando hablamos de soporte nutricional, es la provisión de nutrientes, ya sea por vía oral, enteral o parenteral, con una intención terapéutica. Esto es, para mantener o restaurar un estado nutricional óptimo y favorecer un adecuado estado de salud. ¿Cuáles son las metas del soporte nutricional? Las metas son no aumentar las alteraciones metabólicas que suelen tener los pacientes, incrementar la síntesis proteica, soportar el funcionamiento de los órganos, mantener la integridad de la barrera intestinal y minimizar las pérdidas de masa magra. Los efectos secundarios del ayuno prolongado, del reposo intestinal, me van a llevar a que haya una atrofia de la mucosa intestinal, a que se produzca un sobrecrecimiento bacteriano con riesgo de aumento de la permeabilidad intestinal y a la translocación bacteriana, que es el paso de bacterias y sus productos a través de la mucosa gastrointestinal. Esto me va a llevar a que se aumente la absorción de endotoxinas con aumento de complicaciones sépticas, ya que me lleva al desencadenamiento o mantenimiento del fallo multiorgánico. Los objetivos del soporte nutricional van a ser la represión nutricional, que lo vamos a lograr sin mayores dificultades en pacientes desnutridos que no tengan ninguna comorbilidad que genere inflamación, sin inflamación concomitante. Vamos a ir a represionar la masa proteica corporal. En pacientes desnutridos que tengan una inflamación concomitante, es más difícil represionar la proteína corporal. Muchas veces no lo podemos lograr. Lo que sí podemos hacer es incrementar el aporte calórico y proteico para tratar de que, haya algo de ganancia a nivel de ganancia proteica y evitar algunas alteraciones metabólicas concomitantes. Otro de los objetivos del soporte nutricional es el mantenimiento de la proteína corporal. Los pacientes que tienen un buen estado nutricional previo, pero tienen una imposibilidad o una dificultad con la ingesta adecuada, tienen que recibir algún tipo de soporte nutricional, con el objetivo de evitar la depresión proteica o al menos minimizar la magnitud. Que es, por ejemplo, un paciente que tenga un tumor de lengua, que se va a operar, que tiene un estado nutricional aceptable y posponemos la cirugía para dentro de 2-3 semanas y el paciente está con un trastorno en su ingesta. Entonces nos tenemos que asegurar de evitar esa depresión proteica, o sea, mantener al paciente. Y el otro objetivo del soporte nutricional es lo que llamamos el soporte metabólico. Esto es en general lo que aplicamos nosotros en terapia intensiva en pacientes críticos. Ya que en terapia intensiva nosotros tenemos pacientes que están por una infección grave o complicaciones quirúrgicas, entonces frecuentemente tienen ya instauradas fallas orgánicas, alteraciones metabólicas que impiden que uno pueda realizar un soporte nutricional convencional.
Entonces nuestro objetivo va a ser mantener la síntesis proteica a nivel de órganos y sistemas esenciales para que se mantenga, para que se produzca una reparación, una curación y evitar el déficit de nutrientes esenciales o semiesenciales, que son consecuencias muy deleterias de la desnutrición. O sea que nosotros no podemos en la terapia intensiva tener como objetivo represión nutricional, porque no la vamos a lograr. El mantenimiento de la proteína corporal es difícil que lo podamos lograr, pero sí es importante que mantengamos un soporte metabólico para evitar que el paciente entre en el círculo de persistencia de un hipercatabolismo proteico severo. Entonces, en el paciente desnutrido, para represionarlo, bueno, le voy a dar entre 35 a 40 calorías kilo día, en el normonutrido lo voy a mantener con 30 a 35, y en aquel paciente que está con un estrés metabólico severo, el soporte metabólico implica menor cantidad de calorías, de 20 a 25 calorías kilo día. ¿Cuándo voy a iniciar el soporte nutricional? Va a depender del grado de malnutrición, de la severidad de la enfermedad actual y la duración esperada del ayuno. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del paciente del soporte nutricional? Pacientes que tengan un buen estado nutricional, que no tengan aumento del gasto energético o el catabolismo proteico, y que tengan que permanecer con dieta cero, y yo puedo esperar 7 a 10 días para que el paciente inicie el soporte nutricional, la alimentación, ya sea por vía oral o enteral. Pacientes que ya tienen algún grado de desnutrición, o si surge una complicación que le aumente los requerimientos calórico-proteicos, lo recomendado es que el ayuno no sea superior a 5 o 7 días. Y en pacientes desnutridos o con hipermetabolismo o hipercatabolismo, el tiempo máximo de tolerancia al ayuno no debe ser superior a 3 a 5 días. El tipo de soporte nutricional va a depender de la capacidad de ingestión, de la absorción de los nutrientes, pudiendo ir desde un suplemento oral añadido a una dieta terapéutica que se consuma por vía oral, hasta la instauración de una dieta por vía enteral o parenteral. Entonces, en cuanto al objetivo nutricional, lo que nosotros tenemos que hacer inicialmente es el tamizaje nutricional, que esto es identificar precozmente a los pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición. ¿Qué métodos de evaluación nutricional tenemos? Y bueno, como la mayoría de los casos, o sea, la herramienta fundamental que tenemos nosotros en medicina es el interrogatorio. Nosotros tenemos que obtener un interrogatorio tratando de estimar acerca de los hábitos alimentarios del paciente, de intolerancias alimentarias, que son cosas que muchas veces no se preguntan, si el paciente ha estado con anorexia, si ha tenido recientemente vómitos, diarrea, si tiene alguna secuela de un tratamiento quirúrgico. Muchas veces por tradiciones religiosas o culturales influye también la ingesta de nutrientes en ese paciente. Entonces es muy importante hacer un correcto interrogatorio. Pensemos que también hay posibilidades de que el paciente subestime o sobreestime las raciones alimentarias, produciendo un error en el cálculo del aporte nutricional. Tenemos algunas pruebas bioquímicas que no nos dan mucha información fehaciente, como sobre todo en agudo, que es el valor, el dosaje de la albúmina, el valor de los linfocitos, también la composición corporal y medidas antropométricas. Sí es importante que tengamos en cuenta que no existe un método ideal para diagnosticar estado nutricional. Ninguno ha sido aceptado como seguro. Y en la práctica nosotros tenemos que sospechar que el paciente tiene una alteración de su estado nutricional cuando tiene un porcentaje de pérdida de peso mayor a un 10% sin una causa establecida, cuando tiene una anorexia prolongada, cuando la albúmina es menor de 3.5, o es un paciente que refiere que está con una capacidad de trabajo disminuida. ¿Qué medidas antropométricas
comúnmente utilizamos: peso, altura, el cálculo del índice de masa corporal, el perímetro del brazo, de la cintura, pliegues cutáneos, subescapular, distintos. ¿Cómo vamos a elegir la vía de soporte nutricional? Bueno, cuando nosotros estamos frente a un paciente, lo primero que vamos a ver es si el paciente requiere de un plan nutricional. Si el paciente necesita un plan nutricional porque está con un cuadro de desnutrición o en forma preventiva, como mencionaba recién el ejemplo del paciente que va a ser sometido a una cirugía de cabeza y cuello, la primera pregunta que nos vamos a hacer es si el paciente tiene su aparato digestivo con un funcionamiento normal de la función digesto-absortiva. Si es así, la segunda pregunta que me voy a hacer es si el paciente puede utilizar la vía oral, porque si el paciente no tiene ningún impedimento para utilizar la vía oral y es adecuada la cantidad y calidad de alimentos que puede ingerir por vía oral a su requerimiento, va a continuar con vía oral y lo voy a monitorizar muy de cerca. Ahora, si estamos con ese mismo paciente que puede usar la vía oral, pero está con anorexia, no ingiere la cantidad ni la calidad de alimentos acorde a su requerimiento, bueno, puedo probar con la valoración de suplementos orales. Si los tolera, también le daré suplementos orales y lo monitorizaré. Ahora, si el paciente no tolera los suplementos orales, tiene una adecuada ingesta de alimentos por vía oral o no puede utilizar la vía oral, yo voy a elegir como vía de alimentación la nutrición enteral, porque ya vimos que el paciente tenía su aparato digestivo funcional. Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene, como vamos a ver ahora más adelante, la función de su aparato digestivo conservada? Y bueno, voy a ir a elegir como vía de soporte nutricional la nutrición parenteral. ¿Qué es la nutrición enteral? Es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar nutrientes en el tubo digestivo. Como mencionábamos recién, esto siempre en la medida de que el tubo digestivo sea funcionalmente apto en situaciones en las cuales la ingesta oral es nula o es insuficiente. Hay algunas publicaciones, ustedes pueden leer por ahí, que las nutriciones orales con suplementos industrializados también se las menciona como vía enteral de alimentación. Entonces, ¿a quién voy a nutrir por vía enteral? A todo paciente que no pueda, no quiera o no deba ingerir por vía oral los requerimientos que necesite. ¿Cuáles son los que no pueden? Tengo un trastorno de la deglución, una cirugía maxilofacial, obviamente está en asistencia respiratoria mecánica, en un respirador, tiene trastorno del sensorio, como puede ser una ACV, tengo una mucositis posterior a una radioquimioterapia, paciente que no deba utilizar la vía oral, una pancreatitis aguda grave, una cirugía esófago-gástrica, que no lo haga suficientemente, que esté hiporéxico, que esté en disnea, muchos cuadros de POC, o insuficiencia cardíaca severa, no ingieren lo suficiente por disnea, que tenga aumento de los requerimientos o que va a estar con ayunos frecuentes. ¿Cuándo voy a contraindicar la nutrición enteral? Y en un paciente tenga una obstrucción intestinal, un hilio paralítico, una insuficiencia intestinal, perforación, que no tenga posibilidad de obtener un acceso enteral seguro, que tenga una fístula digestiva de alto débito, una hemorragia digestiva grave, que esté con inestabilidad hemodinámica o en pacientes terminales. Sí, cuando nosotros estamos alimentando por vía enteral a un paciente, es muy importante que tengamos en cuenta que los ruidos hidroaéreos no deben ser considerados como un factor para decidir si es posible o no utilizar la vía enteral. Recuerden que los ruidos hidroaéreos tienen origen colónico, entonces muchas veces el paciente tiene el funcionamiento conservado de su intestino delgado y puede momentáneamente no tener ruidos hidroaéreos y uno contraindica o suspende una alimentación enteral. Cuando sí vamos a suspender una alimentación gástrica o yeyunal,
cuando el paciente esté con un cuadro de distensión o dolor abdominal. La diarrea tampoco es una causa un motivo para suspender la alimentación enteral. Bueno, con respecto a la nutrición parenteral es la combinación de aminoácidos, dextrosa, lípidos, electrolitos y vitaminas que se infunden por vía intravenosa en aquellas personas que no pueden, no deban o no quieran recibir nutrientes por vía oral o enteral. Se utiliza cuando el beneficio de realizar esta técnica va a superar el riesgo que puede implicar este procedimiento. Entonces, por fracaso de la nutrición enteral, porque el paciente tenga una difusión intestinal o una incapacidad digesto-absortiva, ya sea por una resección intestinal masiva, porque tiene un cuadro de diarrea grave o vómitos intratables con una intolerancia a la nutrición enteral, pospilórica, que es una de las técnicas que ya después vamos a charlar en los prácticos, con una enteritis actínica, una pseudoafección intestinal, o tenga una contraindicación de la nutrición enteral. Las complicaciones de la nutrición parenteral total son muchas, hay muchas alteraciones a nivel del metabolismo, complicaciones a nivel del metabolismo de la glucosa, de los lípidos, de los aminoácidos, de electrolitos, que requieren de un cuidadoso monitoreo cuando se está alimentando a un paciente con nutrición parenteral total. Sí es importante que tengan en cuenta que la nutrición parenteral requiere de un catéter venoso central que sea exclusivo para la alimentación parenteral. O en el caso de que el paciente tenga colocado un catéter de doble o triple lumen, que es esto que ven acá, o sea que salen de un solo catéter distintas vías, bueno, uno de estos lúmenes debe ser exclusivo para la nutrición parenteral. Y tiene que ser cuidadosamente manejado con estrictas normas de asepsia. Entonces, como conclusión, ya vimos que la nutrición es un pilar fundamental en el tratamiento y en la evolución del paciente, que no existe enfermedad que se beneficie con un ayuno calórico proteico prolongado y que es muy importante que hagamos una detección precoz y un seguimiento de pacientes en riesgo de presentar desnutrición, ya que esto impacta directamente, como dijimos, un factor independiente, no solo en los costos de salud, por eso cuando hablamos de económicos, sino en la aparición de infecciones y complicaciones. El tiempo máximo de ayuno va a depender del estado nutricional previo del paciente. Puede ser hasta 7 a 10 días en un paciente que esté previamente en buen estado nutricional, que no tenga un aumento del gasto energético o del catabolismo proteico. Profe, ay, perdón, tenía una duda yo. Bueno, sí, no sé si quieren que saquemos algunas dudas o dar la otra clase y después sacamos las dudas juntos. Como ustedes prefieran, yo no tengo drama. Si no, lo último y ahí sacamos todo juntos. Dale. Bueno, yo voy a ir rápido porque nos quedan 20 minutitos. ¿Ahí se ve bien? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Perfecto. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar entonces hablando un poquito del trastorno del estado ácido-base, que ya me dijeron hoy que lo han visto previamente. Recordemos que el pH va a depender en gran medida de la concentración de hidrogeniones, es inversamente proporcional. A mayor cantidad de hidrogeniones vamos a tener un pH más bajo, pH ácido. Y la concentración de hidrogeniones va a depender de la interacción entre la PCO2 y la concentración en plasma de bicarbonato y de la disociación del ácido carbónico, como muestra la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que después la vamos a ir viendo a lo largo de este tema.
En el organismo, ¿quiénes se van a encargar de producir hidrogeniones? Por un lado tenemos el ácido respiratorio. Ustedes fíjense que el dióxido de carbono más agua va a formar ácido carbónico y después va a terminar dando origen a los hidrogeniones. También vamos a tener ácidos de origen metabólico, el metabolismo aeróbico de la glucosa, que va a dar ácido carbónico, el metabolismo anaeróbico de la glucosa, que ya lo estuvimos viendo ayer en los estados de shock, cuando hay mala perfusión tisular, que va a dar origen al ácido láctico. También tenemos oxidación de aminoácidos azufrados, de ácidos grasos, cuando hay una oxidación incompleta de los ácidos grasos, con formación de cuerpos cetónicos, que esto lo ven en la cetoacidosis diabética. También hidrólisis de fosfoproteínas y ácidos nucleicos. Un concepto muy importante es que sepamos cuál es el pH normal que tiene la sangre. Es entre 7,38 y 7,42. Por debajo de 7,35 hablamos de acidosis y por encima de 7,45 hablamos de alcalosis. Pero fíjense, cuando nos vamos a los extremos, tanto para la acidosis como para la alcalosis, puede generar la muerte. Entonces, para tener este estrecho control en el pH, nosotros vamos a tener sistemas amortiguadores químicos y sistemas amortiguadores fisiológicos. Dentro de los químicos tenemos buffer plasmático, dentro de ellos el más importante, bicarbonato o ácido carbónico, que les mostraba al principio, y dentro de los mecanismos físico-químicos tenemos el de hidrogeniones y potasio, bicarbonato, cloro, que se les voy a explicar en más detalle cuando veamos acidosis metabólica. Conceptos importantes a tener en cuenta por si tienen algún caso clínico y en la práctica clínica también. Saber cuál es el valor normal del pH, cuál es el valor normal del bicarbonato, valor normal de la CO2, 40, entre 35 y 45, el exceso o déficit de base, lo normal es que esté en 0 o más menos 2, y el anion gap, el valor normal es de 12 más menos 2, que esto se lo voy a explicar en más detalle cuando veamos acidosis metabólica. Y dentro de los sistemas amortiguadores fisiológicos tenemos dos grandes grupos que son importantes. Uno a nivel respiratorio y el otro a nivel renal. Recordando la ecuación de Henderson-Hasselbalch que les mencionaba al principio, el sistema respiratorio va a tender a compensar cuando la alteración primaria esté en el bicarbonato. Entonces, para que ustedes entiendan, si hay una acidosis metabólica y hay un descenso del bicarbonato, el pH va a tender a bajar. Entonces, para compensar, lo que debe hacer la PCO2, que es inversamente proporcional al pH, debe descender. Para descender la PCO2, la adaptación que va a tener el sistema respiratorio es hiperventilación. Con respecto al riñón, lo que va a hacer es la regeneración de bicarbonatos o la excreción de hidrogeniones. Ahora esto ya lo vamos a ir viendo más en detalle. Entonces, a modo de recordatorio, nosotros podemos tener dentro de los trastornos del estado ácido-base, podemos tener acidosis o podemos tener alcalosis. En la acidosis el pH baja, en la alcalosis el pH sube. Entonces, en la acidosis puede ser de etiología respiratoria. Si vamos a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que la debemos saber para entender estos trastornos, si estamos en una acidosis respiratoria, entonces, ¿qué tiene que pasar con la PCO2? Tiene que aumentar para que haya un descenso del pH y haya justamente acidosis. En el caso de la acidosis metabólica, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? Tiene que descender. Si hay un descenso del bicarbonato, entonces va a haber un descenso del pH. Alcalosis hablamos cuando el pH está elevado. Va a haber una alcalosis respiratoria cuando hay un descenso de la PCO2. Recuerden que son inversamente proporcionales. Si cae la PCO2, el pH sube. Y vamos a hablar de una alcalosis metabólica, es decir, va a aumentar el pH cuando aumenta el bicarbonato. En cuanto a los trastornos del estado ácido-base, siempre tienden a estar en compensación, es decir, que siempre el organismo tiende a compensar, aunque a veces
la compensación no suele ser completa. Me voy a detener un poco más en las acidosis metabólicas, que es lo que ustedes más van a ver en relación a cirugía y también son una de las más frecuentes en cuidados críticos. Recuerden que dijimos que hay acidosis cuando hay una caída del pH y el trastorno va a estar en el bicarbonato, es decir, que va a haber un descenso del bicarbonato por debajo de 22 o un exceso de base, que en realidad va a ser un déficit de base menor a 5. Por ahora no deberían saber cómo se calcula la respuesta compensadora, pero sí tienen que saber que la persona va a tender a hiperventilar y la presión de dióxido, recordemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, tiene que disminuir. En cuanto al mecanismo de producción de acidosis metabólica, este es un concepto importante porque nos va a ayudar en la práctica clínica a diferenciar los tipos de acidosis metabólica. Para mantener normalmente la electroneutralidad del plasma, tenemos igual cantidad de cargas positivas con cargas negativas. Dentro de las cargas positivas que vamos a tener en cuenta en el plasma, vamos a considerar el sodio. El potasio, como es tan bajito el nivel, no se considera. Y entonces dijimos que para mantener la electroneutralidad del plasma vamos a tener un porcentaje de cloro, un porcentaje, una cantidad de bicarbonato, que les dije los valores normales, y lo que se llama el anión GAP. ¿Y qué es el anión GAP? Son aquellos ácidos que nosotros no podemos medir, pero los vamos a inferir o los vamos a calcular a través del siguiente cálculo. ¿Cómo lo realizamos? Es el sodio menos las cargas negativas que podemos medir, como son el cloro y el bicarbonato. Ese valor me va a dar entonces el anión GAP. Tenemos dos tipos de acidosis entonces. Aquellas que se producen por anión GAP elevado, que hay en aquellas en las que hay una disminución relativa de las bases por aumento de los ácidos fijos, como por ejemplo en el shock, que hay un aumento del lactato, y eso va a generar entonces un descenso del bicarbonato. Este tipo de acidosis se denominan con anión GAP elevado. Y luego tenemos aquel tipo de acidosis donde hay una pérdida real de bases. Ya vamos a ver cuáles son los ejemplos, y en ese caso, para mantener la electroneutralidad del plasma, el que va a aumentar es el cloro. Por eso se lo denomina también acidosis metabólicas hiperclorémicas. Y el anión GAP va a estar normal. Entonces, frente a una acidosis metabólica, dijimos que había un descenso del pH, una disminución del bicarbonato dentro de los mecanismos de compensación, que yo les dije que había mecanismos físico-químicos, que ahora se los explico en esta diapositiva. En la acidosis aumentan los hidrogeniones, entonces el mecanismo que tiene la célula es que ingrese hidrogenión a la célula y que salga potasio. Es decir, que las acidosis metabólicas van a ser causas de hipercloremia. Hay un déficit de base, hay un déficit de bicarbonato en la acidosis, entonces desde el glóbulo rojo tiende a salir bicarbonato y a ingresar el cloro. Y dentro de los grandes compensadores fisiológicos que tenemos, el pulmón frente a la acidosis metabólica va a generar una hiperventilación con una disminución de la PCO2 y si no hay una falla renal, el riñón va a compensar regenerando bicarbonato, aunque esta compensación va a ser más tardía en el tiempo. Vamos a ver una compensación que tiende a ser completa a las 36, 48 horas. El que compensa más rápido es el pulmón. Dentro de las causas de acidosis metabólica tenemos entonces por un aumento de la producción endógena. Recordemos que en los estados de shock tenemos la acidosis láctica, les mencioné la cetoacidosis. Y también tenemos la acidosis metabólica hiperclorémica. Recuerden que era cuando se perdían las bases, que se perdía el bicarbonato. Y dentro de ellas tenemos por diarreas, fístulas o drenajes, que estas causas las pueden ver ustedes en
en cirugía. ¿Cuáles son las consecuencias de las acidosis severas? Bueno, pueden traer alteraciones en la contractilidad cardíaca, vasodilatación arterial, disminución del volumen minuto, sensibilización a arritmia, disminución de la respuesta cardiovascular a las catecolaminas, esto nosotros lo vemos en la terapia intensiva, la hiperventilación, fatiga muscular, disnea, pueden haber, bueno, las consecuencias metabólicas que les expliqué recién como la hipercalemia, y pueden haber trastornos cerebrales como obnubilación y coma. Con respecto al sodio y el potasio, voy a ir más rápido porque nos quedan 10 minutos. El valor normal del sodio, recordemos que es entre 135 y 145. El sodio es el principal determinante de la osmolaridad plasmática. Hablamos de hiponatremia cuando el sodio se encuentra por debajo de 135. Las hiponatremias las podemos clasificar en agudas y crónicas. Aguda es cuando es una instauración rápida, menos de 48 horas, y el cerebro no tiene un suficiente, o el encéfalo no tiene suficiente tiempo de adaptación. Esto puede generar una encefalopatía hiponatrémica, y esto requiere un tratamiento urgente y controlado porque puede llevar a muerte. En cambio, la hiponatremia crónica, debemos investigar cuáles son las causas posibles, pero no requiere un tratamiento urgente. Podemos clasificarla, la hiponatremia, con LEC disminuido, para que ustedes más o menos lo entiendan. Ya vamos a ver las causas. Son pacientes que van a estar deshidratados, pueden tener un LEC normal o pueden tener un LEC aumentado, que son aquellos pacientes que van a estar edematizados. Dentro de las hiponatremias con LEC disminuido, aquellas que ustedes pueden ver en cirugía, en aquellos casos que haya una pérdida extrarrenal de sodio, diarrea, vómitos, utilización de sonda nasogástrica, fístulas, tercer espacio como pancreatitis, íleo. Con LEC aumentado, en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca o cirrosis, o una disminución de la presión osmótica por descenso de la albúmina sérica, en estos pacientes vamos a tener edemas, y además estos pacientes van a tener hiponatremia, o el mecanismo que va a mantener la hiponatremia es la secreción de ADH por la disminución del volumen minuto efectivo. La hiponatremia con LEC normal es la que más frecuentemente presentan los pacientes críticos, tiene una función renal normal, el sodio corporal total es normal y el agua corporal total es normal. Aquí les marqué las causas más frecuentes que se deben a una estimulación de la secreción de ADH, pero de origen no osmótico, como son el dolor, el estrés y el postquirúrgico. La hiponatremia puede ser asintomática o sintomática. Es importante, ya a partir de 125 aparecen ciertos síntomas, pero fíjense, a partir de 120 o menos, que ya estamos frente a una hiponatremia severa, puede generar cefalea, letargia, agitación, obnubilación, convulsiones, coma, incluso puede generar una herniación cerebral por el importante edema cerebral que puede generar. Entonces dijimos que la hiponatremia es severa cuando es menos de 120, y esto requiere un tratamiento adecuado, sobre todo cuando es aguda, cuando tiene menos de 48 horas de evolución, como les mencionaba recién, porque tiene una alta mortalidad. En cuanto a la hipernatremia, la definimos como un sodio mayor a 145, estas son las causas. En la internación, la causa más frecuente suele ser iatrogénica por el aporte de cloruro de sodio, de las soluciones salinas. En cuanto a la hipernatremia, el principal síntoma que va a tener la sed, y el tratamiento en realidad es aportar agua libre. En general, la persona, si no tiene un trastorno neurológico, si, como comentaba recién Graciela, tiene toda lo que es el tubo digestivo adecuado para una absorción de líquido, no debería compensarse. Pero bueno, en aquellos pacientes que están intubados o que están con alteraciones en el sensorio o con algún trastorno neurológico, bueno, no van a tener la adecuada ingesta de agua y no van a poder compensar esta hipernatremia. Estos son los signos clínicos.
debilidad muscular, hiperreflexia, convulsiones, confusión, letargia y coma. En cuanto al potasio, el potasio principalmente se encuentra a nivel intracelular, el valor normal es entre 3,5 y 5. Un concepto muy importante que debemos recordar es que independientemente del contenido de potasio corporal total, el aumento o la disminución de la calemia produce trastornos. La hipocalemia puede ser leve cuando es entre 3 y 3,5, moderada entre 2,5 y 3, o severa cuando es menor a 2,5. Yo les marqué algunas causas de hipocalemia, causas gastrointestinales, como por ejemplo la diarrea, pero también es una causa importante la desnutrición, a propósito de lo que nos hablaba recién Graciela. En cuanto a las consecuencias de la hipocalemia, puede dar trastornos a nivel neuromusculares y trastornos mentales. A nivel del músculo liso, fíjense, en relación a la cirugía, la hipocalemia puede dar distensión abdominal, disminución del peristaltismo, ileo. A nivel del músculo esquelético, hiporreflexia, debilidad muscular, puede generar trastornos mentales, y a nivel cardiovascular es muy importante porque la hipocalemia puede generar arritmias, taquiarritmias. Estos son los trastornos que vemos en el electrocardiograma con la hipocalemia. Puede aparecer onda T aplanada, segmento ST disminuido, incluso aparición de onda U. La hipercalemia es el aumento del potasio sérico mayor a 5. Puede ser la hipercalemia leve, moderada o severa. Siempre que tenemos trastornos hidroelectrolíticos tenemos que confirmar el laboratorio, pero es muy importante la realización de un electrocardiograma, porque en este caso la gravedad va a estar dada por la presencia de alteraciones en el electrocardiograma. Son múltiples las causas de hipercalemia, pero recordemos, como vimos recién, que la acidosis puede ser una causa de hipercalemia, y si hay una alteración en la excreción renal, como puede ser una falla una falla renal o un fallo renal en el contexto de un shock, bueno, esa puede ser una causa frecuente en pacientes críticos. En cuanto a las consecuencias de la hipercalemia, tenemos consecuencias cardíacas, arritmias ventriculares, bloqueos, taquicardias, extrasístole, incluso puede llegar el paciente a un paro cardíaco en diástole. Acá tenemos los valores de la calemia y su correlación con el electrocardiograma. Recuerden que siempre es importante hacer un electrocardiograma. Podemos tener onda T alta y en pico, el PR prolongado, el QRS ensanchado y la desaparición de la onda P. Y también síntomas neuromusculares como debilidad muscular, parestesias, arreflexia y parálisis flácida. Bueno. En punto. En punto. Un poco rápido la última parte, pero estamos en tiempo. Bueno, ahora si tienen alguna pregunta, no sé si ya está el doctor que va a dar la próxima clase. Doctora, en el caso de una paciente con varices esofágicas, por ejemplo, ¿cuál es la nutrición que se le puede brindar, la mejor de las opciones de la nutrición que se le puede brindar? Porque la nasogástrica no sería adecuada. No, preguntó más en el caso de un paciente con varices esofágicas, ¿qué vía de alimentación utilizaría? En general está bastante discutido el tema de una sonda nasogástrica en un paciente con varices esofágicas. Si es un paciente que se presenta a nosotros con un sangrado digestivo, bueno, lo que vamos a hacer es el tratamiento de esa varices esofágica. Entonces, en general, la mayoría de los pacientes con varices esofágicas sabemos que es secundario de hipertensión portal, pero bueno, son pacientes cirróticos, van a tener algún compromiso de su estado nutricional. Uno debería
precozmente iniciar la alimentación. Muchas veces después de que se hace la esclerosis o el tratamiento local de la varice esofágica, bueno, se puede esperar un periodo de 24, 48 horas e iniciar progresivamente la ingesta por vía oral. Porque si es un paciente que no tiene, sacando el problema esofágico, no va a tener ningún problema a nivel de gastroabsortivo, digestoabsortivo para la asimilación de los nutrientes, ni problemas en la vía oral o trastorno de conciencia. En caso de que el paciente, bueno, empeorara sus condiciones clínicas y aparte del sangrado por varice esofágica, terminara en una terapia, bueno, nosotros en general cuando el gastroenterólogo viene a reevaluar el tratamiento de la varice esofágica, le pedimos que nos coloque una sonda nasogástrica finita para iniciar la alimentación entera. Muy bien, gracias.